Pueden hacer clic y escoger. Entonces, por favor, pueden escoger escuchar en español o en francés. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Pueden añadirle a su nombre su afiliación profesional. Con eso podemos saber de dónde están preguntando, de dónde están haciendo preguntas y tener un diálogo abierto. Les recuerdo también que la sesión se va a grabar. Qué bueno conocerlos a todos. Muy bien. La sesión se está grabando el día de hoy y los documentos van a estar disponibles en el sitio, el sitio web de la conferencia. Entonces, solo para recordarles que la sesión hace parte de la conferencia, la segunda conferencia internacional en construcción de paz ambiental. Miren el resto de la agenda y regístrense para otras conferencias y sesiones. Les recuerdo a todos que tenemos la política antidiscriminación y tenemos este vínculo en el chat, la política antidiscriminación, antiabuso y retaliación. Entonces, por favor, escriban sus preguntas en el chat, en español, en inglés, en francés, presentarlas o a pedirle a los panelistas, formularles preguntas a los panelistas y generar diálogo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que cada panelista va a hablar por turnos y luego va a haber discusiones al final, sesión de preguntas y respuestas, y la idea es que esta sesión se demore 90 minutos. Este panel es el panel de construcción de paz ambiental y género, de la protección a las agencias. Entonces, es bien variable. Lo sienten más las mujeres en comunidades indígenas y rurales. Las mujeres siempre se muestran como víctimas, también han sido activas y agentes de cambio. Hay mucha participación que se mantiene limitada y sus voces se envían hacia los lados. Entonces, se requieren diferentes enfoques que sean más inclusivos para todas las partes interesadas. También los enfoques probados y con base en la evidencia apoyan la supremacía de integrar el género en conflicto. Entonces, este panel va a tener estudios de caso de Líbano, Mali, Myanmar, Sudán, el Sudán del Sur, Nigeria, y aprender de las brechas que se tienen. También van a interrogar los significados que le describimos al género y el nexo que tenemos con la gestión y el conflicto. ¿Cómo podemos desplegar el género y resolver los problemas particulares o construir la paz en estos constructos y estas expectativas? Entonces va a ser un panel muy interesante y ahora voy a presentar a los panelistas. Desafortunadamente, Silvia Cebar de La Haya, sí, no va a estar con nosotros de los Países Bajos. No, ella no va a poder presentar. Su presentación es Voces en el trasfondo, degradación medioambiental y cambio climático y las fuerzas que conducen la violencia versus las mujeres indígenas. Entonces tenemos a María Martín de Almagro, en la Universidad de Montreal, está en diferentes cargos, en Montreal, cerca. Yo estoy también en Canadá, y la Universidad de Cambridge, y su investigación
se han publicado en diferentes journals. Caitlin Breyer es profesora asistente en la Universidad de Groningen en los Países Bajos, en Holanda, y se enfoca en el feminismo y los estudios, en la agenda, los movimientos de las mujeres, y en este momento ella está trabajando en la reforma en Nigeria, en las diferentes puntos. Y Jessica Hartog ella dirige la Organización de Paz Internacional, el trabajo en seguridad climática y conflictos en acceso. Y antes de estar en General Alert, ella trabajó con diferentes ONGs y también en las Naciones Unidas. Abosede Omomudi Babatunde, miembro de la Facultad de los Estudios Estratégicos en Delore, en Nigeria. La doctora Bababunde hace parte de la Asociación de Paz. Se le han dado diferentes becas. Y una de estas fue en la de trabajo social. Puedo saludar a mi propio país. Y también estaba allí en la Universidad de Ground y en 2019 investigadora invitada en las otras universidades. Entonces estamos hablando, ella ha trabajado en resolución de conflicto, ella también derechos humanos, construcción de paz y coautora de un libro, especialmente en estados frágiles. Y finalmente tenemos a Marisa Ensor, que es una especialista en género en las dimensiones humanas en desastres, seguridad. También tiene estudios en antropología. La doctora Ensor está trabajando en la Universidad de Georgetown y ha trabajado en 20 países diferentes, que son frágiles, 5 libros, diferentes artículos y muchos artículos. Entonces, tenemos un panel muy rico, mucha experticia, y realmente vamos a querer escuchar las presentaciones y el diálogo. Le doy la palabra a Caitlin y a María, quienes van a presentar conjuntamente. Tenemos la política de género en la gestión de recursos naturales en crisis complejas. Gracias. Qué buenas presentaciones. Bueno, el documento que vamos a presentar el día de hoy es un trabajo que estamos haciendo. Estamos empezando a trabajar en este proyecto de investigación. Sus comentarios, preguntas, sugerencias son muy bienvenidos. La idea es hacer parte de iniciativas que vinculan la prevención de conflicto, la gestión de recursos naturales y la participación de las mujeres en este manejo. Lo vemos en programas del Banco Mundial, de USAID, incluso en el aniversario número 20 de la agenda, y tuvo eventos en una nueva era. Entonces, esta iniciativa son un marco para nosotros en diferentes supuestos. Es una gran oportunidad para aumentar la participación de las mujeres en los conflictos en los que hay fragilidad, y la participación de mujeres en la gestión de recursos naturales es necesario para prevenir conflicto en estos tipos de ambientes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es que vamos a estudiar una de estas iniciativas y uno de estos programas que se denominan el Programa Conjunto de Mujeres, Recursos Naturales y Paz. Bueno, lo que estamos tratando de hacer acá es básicamente estudiar esos supuestos. ¿Qué es lo que hacen estos supuestos y qué es lo que las Naciones Unidas piensa que está haciendo en términos entre los vínculos entre la paz, las mujeres y los recursos naturales? Entonces,
Estos tres componentes están allí, dado que es el escenario principal de la agenda de las Naciones Unidas, en que unen estos tres elementos: las mujeres, recursos naturales y paz. Ha habido dos programas piloto, uno en Colombia y el otro en Sudán del Sur. Entonces, hay dos países adicionales también, y este fondo también ha invertido recursos, y la idea es que este programa conjunto vaya aumentando y vaya aumentando. Bien, entonces lo que estamos proponiendo acá es una pregunta de qué significa la igualdad de género en cuanto a estas iniciativas de gestión de recursos naturales y cuáles son las consecuencias para estas políticas de construcción de paz. ¿Cuáles son los efectos de este programa conjunto en la distribución de recursos y el poder en diferentes escalas? Para poder hacer esto, estamos tomando un lente crítico. Esto significa que no estamos interesados solamente en las relaciones interpersonales entre niños, niñas, hombres, mujeres en la gestión de recursos. No estamos interesados en evaluar no, tampoco en evaluar el programa o establecer si logró los objetivos o no. Eso no. Lo que sí estamos haciendo es que estamos tratando de comprender qué pasa cuando se comprende el género como el añadir a las mujeres y cómo esa participación de las mujeres existentes en diferentes esferas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es cómo las relaciones entre los estados, entre las instituciones internacionales y los mercados y entre los que intervienen con la población local. Así vamos a poder entender por qué y cómo la agenda internacional le da privilegio o refuerza ideas masculinas de seguridad, de poder, cómo las intervenciones internacionales han priorizado la construcción de roles de, por ejemplo, hospitales, escuelas, y esto cómo hace que sea, te asegura, ¿quién es el que obtiene el trabajo cuando se hace esto? ¿Y quién es el que se queda en la casa, el que va cuidando a los niños, a los enfermos, a los adultos mayores? Entonces, ¿cuáles son las políticas, las prácticas en términos de gestión de recursos naturales se hace posible? ¿Y cómo, qué tipo de características se les da a las mujeres? ¿Qué tipo de trabajos, qué tipo de tareas se les da a las mujeres en esta agenda de gestión de recursos naturales? ¿Cómo la comprensión de género y las mujeres se despliega para resolver problemas en particular? Creemos que para poder hacer esto, se tienen que estudiar tres cosas. Estudiamos los cursos, las racionalidades que se producen para justificar los vínculos entre géneros y la gestión de recursos naturales, las técnicas, las tecnologías, los mecanismos que las Naciones Unidas tienen para asegurarse que estos cursos se traducen en políticas, y también las identidades, las características que las mujeres y hombres se supone que deben tener en los países en los que hay post-conflicto. Voy a darle la palabra a Kaitlyn para que nos explique cuál es nuestro primer análisis, nuestras primeras conclusiones en estos temas. Muchas gracias, María. Muy bien. Algo que notamos cuando aplicamos este tipo de lente analítico a esta agenda tiene referencia al apalancamiento de las mujeres. Lo vemos de maneras diferentes en la agenda y en los informes de los diferentes proyectos piloto. Entonces voy a darles algunos ejemplos acá de cómo se referencia el apalancamiento. Entonces, el apalancamiento de la agencia de las mujeres, también el conocimiento único que tienen las mujeres, y también hay un ejemplo allí, la idea de que las mujeres tienen conocimiento único que hace que la paz sea más justa en relación con la gestión de recursos naturales.
Bien, el argumento que tomaríamos, no solamente desde la forma del apalancamiento, sino el argumento mayor, es que hay un enfoque en el género que es un conjunto de relaciones interpersonales principalmente. Y pensamos que eso hace parte de cómo funciona el género. Esto es también una dimensión estructural mayor del poder que va más allá de lo interpersonal. Entonces, el programa conjunto efectivamente mira a la comunidad internacional y el rol de la economía internacional para una responsabilidad de prevención de conflictos. Por lo tanto, es un programa que busca explorar cómo utilizar la equidad de género para la gestión de recursos naturales y cambia las responsabilidades entre seguridad y paz y el bienestar económico de las mujeres. Ahora, no queremos decir que es un problema inherente incluir a las mujeres en la gestión de recursos naturales, pero es una pregunta de cómo las mujeres están representadas y cuáles son los tipos de material, las consecuencias materiales que ellas tengan, cuáles son los silencios en las formas en que ellas están representadas, en particular en relación a esta noción del apalancamiento de las mujeres. Vemos una persistencia de algo dual que se ve que las mujeres son vulnerables, por ejemplo, por la división socioeconómica y cultural, y son agentes responsables del cambio. Son esos dos puntos, por eso se dice que dual. Entonces, aspectos previos en cuanto a la agenda de paz y seguridad en relación a cómo las mujeres se supone que deben ser víctimas de violencia basada en género y demás. Entonces, la persistencia de este aspecto dual de la vulnerabilidad y su papel en la crisis, entonces lo que ellas enfrentan son predominantemente enmarcadas en la capacidad que ellas tienen. Esto tiene que ver con sus capacidades socioeconómicas, pero casi siempre se limite al factor socioeconómico local. Entonces pensamos que este es el resultado del género, viéndolo solo como algo interpersonal, porque nos permite ver las opresiones, la exclusión, que se sitúan en una configuración de relación, por ejemplo, la división en el hogar, la religión, incluso de cómo esto se ha traducido a la política estatal. Entonces aquí podemos aclarar que no estamos diciendo que el género y las relaciones interpersonales es irrelevante, no, sino que lo que estamos diciendo es que son necesarios, pero son insuficientes por sí mismos. Hay mucho que tenemos del trabajo, aquí como lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta narrativa sea posible? Parcialmente, esto tiene que ver como un programa conjunto, cómo ve la inclusión de las mujeres en la gestión de recursos naturales con un escenario gana-gana, que nos permite equidad de género, paz y demás. Están empoderadas para participar en diferentes esferas. Entonces, es también posible, en parte, porque privilegian las nociones de gestión de recursos naturales relacionadas con la seguridad local. Pero lo que pensamos que le hace falta un poquito es la materialidad de las mujeres. ¿Qué materialidad es necesaria para que las mujeres se involucren en la toma de decisiones? Y también tiene que ver con la interpersonalización, las agencias, no cómo las mujeres pueden actuar en interés con hombres jóvenes o cómo pueden actuar para excluir otras mujeres, por ejemplo. Y pensamos que este es el resultado inevitable de tratar el género solamente como relaciones interpersonales. Entonces, vemos esto como un problema, es en el sentido, en el proyecto de Sudán,
y también en el informe de Naciones Unidas, del Secretario General, este informe, el apalancar el conocimiento de las mujeres y las oportunidades que hay para los hombres también, como resultado de la crisis climática. Entonces pensamos que todas estas cosas que hacen que estas condiciones sean posibles realmente son las causas mayores o más amplias. Entonces esto incluye la migración por temporadas en diferentes comunidades. Entonces esto también tiene que ver con ver la parte violenta de parte de los hombres. La catástrofe climática hace que haya más migración. Entonces, en el piloto colombiano también hay una distribución que no es equitativa, heredada de la colonia. Entonces, este es un problema, bueno, no solamente en las relaciones interpersonales, sino que tiene raíces en negocios transnacionales. Entonces, esto no se puede entender solamente con el lente de género, pero tiene que ir más allá de lo interpersonal. Por lo tanto, yo sé que ya se me está pasando el tiempo y quiero comentarles que también hablamos acerca de los silencios y pensamos que uno de los grandes silencios es el rol de las industrias extractivas, el vínculo entre la militarización y los procesos extractivos de minerales. La militarización confía en la extracción de recursos y así la militarización también nos lleva a conflicto violento. Entonces, estamos viendo algunos de los mayores efectos de la catástrofe climática y algunas de las causas de inseguridad para las comunidades. Entonces, cuando las industrias extractivas se incluyen en la agenda, por lo general solo se incluyen en cómo traer a las mujeres o cómo hacer los beneficios de las industrias extractivas que sean más inclusivos, pero la lógica subyacente del extractivismo se vincula con la militarización y no se cuestiona. Esto nos lleva a que la parte global no se tiene en cuenta. Bien, voy a terminar porque ya sé que se me pasó el tiempo. Entonces, el trabajo que se está haciendo, como yo les mencioné, significa que toma el significado como conjuntos de relaciones interpersonales. Está contenido dentro de los contextos socioculturales en particular. Hay una oportunidad que sea la paz mejor. De todas maneras, el hacer el trabajo oscurece las relaciones estructuradas de género globales y que son mayores. Bueno, qué pena con ustedes. Ya aquí termino. Gracias. Gracias, Caitlin. Pienso que este es un gran, realmente, inicio para nuestro panel. Son preguntas epistemológicas que ustedes presentaron y que nos ayudan a mirar las categorías cuando estamos pensando profundamente. Entonces es un muy buen marco para abrir el panel. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Jessica. Jessica nos va a hablar acerca de los principios claves para el género, clima y el nexo de seguridad. Yo trabajo con las organizaciones de construcción de paz internacional y lo que hemos visto en nuestro trabajo y en las comunidades y en los espacios de políticas en los que estamos trabajando es que en la adaptación de cambio climático, construcción de paz y las políticas no están sincronizados ni integrados muy bien. Entonces, el financiamiento de clima y de construcción de paz están allí. Este es un tema muy importante porque las implicaciones es que nos lleva a mayores soluciones para adaptación al cambio climático y también pone en peligro la paz sostenible para las intervenciones en construcciones de paz, excluyendo a las mujeres, a los jóvenes con diferentes orientaciones sexuales. Realmente se pone en riesgo y puede
ser un fuente de nuevos daños. Entonces, los esfuerzos de estos programas en términos de construir cohesión social, confianza, cooperación, esto solo va a ser parcial si no se aplica o general como las perspectivas en el involucramiento. Entonces, para poder mirar esta discusión más adelante y hacer que los hacedores de política y que comprendan cuáles son las acciones que se pueden tomar y se deben tomar. Entonces escuchamos con los países, oficinas de país en Mali, Líbano y Myanmar para tratar de entender los vínculos entre género, adaptación al cambio climático y otros, y cómo la construcción de paz, la adaptación y la transformación de género van de la mano con las políticas y los programas. Hicimos una investigación y resumimos las perspectivas en notas de lineamientos que presentan 6 principios para integrar género, construcción de paz y adaptación al cambio climático. Y ese documento va a estar disponible a través de los sitios web. No voy a mirar cada uno de esos 6 principios porque ustedes los pueden leer, sino que quiero resumir las sugerencias como un enfoque de 2 pasos para integrar y que se logre este nexo. Y no, bueno, primero que todo, análisis y luego el segundo es el programa. Entonces, el primer paso es análisis. Esto tiene que ver realmente con la comprensión del contexto y es muy importante, como ustedes se reconocen, ser serios en tener la adaptación al cambio climático en los estados frágiles. Y este análisis tiene que tener 2 componentes. Uno tiene que ver con el desarrollo de la comprensión de los efectos diferenciados en el conflicto, cambio climático, hombres y mujeres de diferentes fondos sociales. Y las preguntas que nos tenemos que formular es, bueno, ¿cuáles voces nos hacen falta? ¿Quiénes no estamos representando? ¿Y cómo nos podemos involucrar a las diferentes actividades? ¿Cuál es su tarea? Entonces, el beneficio de escuchar e involucrar estos grupos es que no vamos a caer en una sobresimplificación. Entonces, este es básicamente el primer paso, uno de los análisis, entender los efectos. El segundo paso es ver la agencia de las mujeres, cómo son agentes ellas, cómo se adaptan al cambio climático, cómo responden a la crisis de conflicto. Y esto proviene a partir de la victimización de ciertos grupos y los animamos a mirar sus capacidades y demás. Y básicamente considerarlas como la sociedad de los actores que traen soluciones, las lecciones aprendidas. Y nos vamos a dar cuenta que las mujeres y los grupos se han adaptado a cambio climático de manera positiva, de manera negativa, dependiendo de la adaptación y necesitamos aprender de esto. Entonces, esto es realmente lo que analiza parte de lo que se tiene que hacer. Una vez que se ha hecho el análisis, las diferentes dimensiones de género para el conflicto, el siguiente paso es la transformación de género en el centro, es donde se tiene que ubicar. Y esto, hay 3 cosas que se tienen que mirar. El reconocimiento de las barreras prácticas que se presentan, incluyendo los temas como la adaptación para diferentes grupos, entender los hogares, las expectativas de las comunidades, de los diferentes grupos, cómo el ingreso, cómo realmente evita el involucramiento. Ese es un punto, reconocer las barreras culturales. El segundo paso al desarrollar es el abordar y saber cómo se puede abordar las inequidades de género
y la mayoría de ustedes van a poder pensar acerca de los temas en equidad de género, quién tiene control de la esencia económica y quién tiene la propiedad. Entonces, estos son realmente importantes si queremos traer el nexo en género, clima, y tenemos que abordar estas inequidades estructurales de género. Y tercero, tenemos que capitalizar en las redes existentes, las asociaciones de mujeres, los grupos indígenas, sindicatos, cooperativas, todas estas organizaciones, ONGs, y apoyar estas organizaciones en términos de cambio climático, adaptación, capacidad, sensitividad. Entonces, que tengan la capacidad y liderar en este nexo y que los hacedores de política hagan parte de esto. Quería explicar cómo podemos cerrar esta brecha en adaptación a cambio climático. Entonces, como les dije, no es ciencia nuclear, requiere que todos, los hacedores de política, los académicos, que realmente tomen los pasos de manera deliberada y las normas que ya tenemos, y ese es el final de mi intervención y voy a publicar las notas acá para que lo puedan ver. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Ayuda mucho y fascinante. Y es importante el traer una experiencia programática y práctica en el contexto multipaís, como tú has hecho, los que tú has presentado. Entonces es una contribución muy importante. Gracias. Ahora le pasamos la palabra a Obosede Omowumi. No sé si puedes prender la cámara. Sí, muy bien. Perfecto, sí te vemos. Gracias. Bienvenida. Tu documento es la Agencia de las Mujeres en el Conflicto y la Construcción de Paz en la región del Delta de Nigeria y en Níger. Gracias por la oportunidad de presentar este documento en esta conferencia. Y como tú dices, el enfoque es en las mujeres como agentes en conflicto y construcción de paz en la región del Delta de Níger, de Nigeria. Entonces, el rol que las mujeres juegan en conflicto, en finalizar el conflicto en el Delta de Níger. Y la construcción de capacidades, la ubicación de los recursos que tiene la economía de Nigeria, los recursos que se tienen se extraen con las corporaciones globales como Shell y otros. Entonces, estas corporaciones globales multinacionales se llevan a cabo sin tener en cuenta el ambiente, sin tener en cuenta las regulaciones medioambientales nacionales y globales. Por esto tenemos degradación medioambiental masiva que afecta tradicionalmente. Hay hambruna. Entonces, es complicado. La falta que hay de la parte de desarrollo, para que el gobierno le dé los servicios a las personas de una forma que se puedan abordar las adversidades. También el gobierno no puede tener la cooperación para las prácticas nacionales y medioambientales y al mismo tiempo la incapacidad de las empresas petroleras de asegurarse
las responsabilidades y también compensar de manera adecuada con la exploración petrolera. Y esto ha traído agitación y en los 90 esto realmente fue construido en estaciones, la cual más adelante los medioambientalistas lo abordaron. La respuesta del gobierno de Nigeria y las multinacionales, la forma en que realmente hubo bastantes problemas en el delta de Níger. Entonces, estas agitaciones que tenemos, el problema con las diferentes personas en el contexto en el que nos mantenemos como las víctimas de esto, y también estamos viendo los estudios del delta Níger, estamos enfocándonos en las mujeres víctimas y estamos viendo la capacidad particular, los roles que se juegan, el género, en el delta, principalmente se enfocan en este problema. Los roles que las mujeres han tenido y demuestran que son agentes. Y también en el contexto en el cual las mujeres son las principales víctimas en el impacto adverso de las actividades extractivas. Nosotros nos mantenemos allí, el acceso a los recursos, también el acceso a tierra es complicado para las mujeres. Entonces, las mujeres están involucradas en estos problemas. Mientras que las mujeres tienen inicialmente, como se dijo, tienen agitación para la parte medioambiental, pero en los últimos 90, cuando la agitación se transformó, nosotros hicimos un vínculo y es muy importante para nosotros ver los roles que las mujeres tienen como actores en el conflicto y el impacto que se tiene en la capacidad de construcción de paz. También se vio esto que se considere que cuando estamos en conflicto, esto se vincula con la agenda, los roles que se tienen como ser cocineras para los actores armados. Tenemos diferentes roles que trascienden más allá de los roles tradicionales. Se han mostrado los estudios que las mujeres tienen roles. Se le fue la señal a la participante. No se escucha. Se fue su señal. Vamos a esperar un momentito para ver si regresa. Esperemos. Tal vez si detienes la cámara, te podamos escuchar solo el audio. Vamos a tener una pausa de su presentación. Estábamos llegando al corazón de la presentación, escuchamos una parte, esperamos que se pueda volver a conectar. Bueno, mientras que esperamos a nuestra conferencista que regrese, a la señora Abocede, vamos a escuchar a Marisa. Estamos hablando de la diplomacia inclusiva. Realmente el nombre de la presentación es el puente que cierra esta brecha. Marisa, la idea es que tú termines tu presentación y luego regresamos con Abocede cuando ella se pueda volver a conectar. Muy bien. Déjame ver si puedo compartir la pantalla. Sí, ya la vemos. Muy bien.
Muchas gracias, Joana, por la presentación y por ser la presidente de este panel. Para mí es privilegio ser parte de este panel, en esta conversación, y todos los quienes están en la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a empezar. Bien, avance a la siguiente diapositiva y se sabe que la representación balance tiene que ver con acuerdos que son más durables y tenemos evidencia empírica que invita y que comprueba este punto. La participación de las mujeres incluye el nivel de la construcción de paz, también se reconoce como un desarrollo positivo. Es crítico asegurar que las mujeres de diferentes trasfondos puedan participar en negociaciones de construcción de paz que contribuyan al diseño y no solo a la implementación de iniciativas de gobernanza medioambiental con sus contrapartes masculinos. Entonces, se tienen los canales gubernamentales, sin embargo, siguen siendo dominados como por la parte masculina, como tú lo mencionaste, Joan. Las voces de las mujeres se apartan constantemente. Se necesita la diplomacia multitask, que expandamos nuestra comprensión de dónde está la relevancia de los tomadores de decisiones. Necesitamos la participación de las partes interesadas clave, incluyendo a las mujeres, teniendo un balance de género, creando la oportunidad para poder tener el conocimiento diferencial, las experiencias, incluyendo capacidades y fuentes de resiliencia. Esto nos ayuda a identificar un conjunto de soluciones para las alternativas de construcción de paz ambiental, tener una comprensión holística de los temas locales que tienen que ver con prioridades locales y regionales. La participación de las mujeres en la diplomacia ambiental no tiene sus riesgos, sí tiene los riesgos. Entonces las mujeres a veces son el objetivo de la violencia. Entonces, cuando ellas pueden contribuir para los procesos, las relaciones con los otros países, compartir los recursos, las amenazas, estas se mitigan. Hay un ejemplo de este enfoque. Vemos iniciativas de rehabilitación para los sobrevivientes en Sudán del Sur, que se conoce como el proyecto de Rayo de Esperanza. Ellos se entrenan en estrategias de resolución de conflicto. También reciben consejería, entrenamiento y asistencia en diferentes áreas. Esto involucra la gestión de animales, de tierra y de recursos. A través de estas actividades, las mujeres participan en esfuerzos de conservación y construcción de paz y también la seguridad alimentaria de sus comunidades. Además, hay diferentes miembros de estos programas, incluyéndome a mí misma, participaron en un comité conjunto y en una conferencia organizada allí en Sudán del Sur en septiembre de 2018. Y esta conferencia fue marcada por la participación activa de las mujeres, muchas de ellas miembros de las comunidades de paz locales. Un acuerdo de paz se firmó en septiembre 12 de 2018 que le dio final a la guerra civil de Sudán del Sur. Las líderes de la sociedad civil fueron observadores oficiales en este proceso de paz. Ellas fueron el 25% de delegada, una de ellas fue la mediadora. Estas mujeres han pedido una ampliación de la agenda política que incluya la protección, la educación, salud y atención a los temas medioambientales, especialmente por lo que tienen afecto en los medios de vida. Se sabe que aunque la mayoría, pero no toda la violencia política allí en Sudán del Sur después de la firma del acuerdo de paz,
ha llevado la violencia a las mujeres que aún persiste. Las activistas son a quienes se les llega por lo general. Hay normas culturales y sociales que les piden que se subordinen y hacen que sean constructoras de paz, pero están en posiciones peligrosas. Algunos de estos estudios se ve la resiliencia en el contexto de voz de la guerra y tienen un precio alto. La comunidad debe abordar las dinámicas que no son igualitarias en este sector. Estas tienen un rol importante en las relaciones, en las organizaciones locales y también entre miembros mujeres y hombres en las comunidades. Los ejemplos de esta diplomacia ilustran las oportunidades y los desafíos de apoyar el liderazgo en estos conflictos que hay en estos países, así como en Sudán del Sur, que llevan y tienen diferentes desafíos sociales y políticos. Por lo general, el ayudar al diálogo sobre la disputa, el liderazgo de las mujeres ha sido incluso más crítico teniendo en cuenta los desafíos. Debemos incorporar en los diferentes diplomacias, los esfuerzos de diplomacia, sabiendo que están actividades interconectadas, individuos, instituciones y comunidades que todos colaboran a través de la meta de tener un mundo más resiliente y con paz. Entonces tenemos que ver la participación de las mujeres y que sabemos que es un componente intrínseco de la agenda. Las constructoras de paz requieren apoyo y protección para asegurar su seguridad, que tengan la capacidad de participar en las discusiones de construcción de paz y que puedan ejercer sus derechos. Para facilitar estos derechos debemos incorporar el género, los datos desagregados y el análisis y llegar a los programas con los suficientes fondos para poder abordar los impactos del conflicto, el desplazamiento, no solo para mujeres, para niñas, para hombres, para niños. Entonces tenemos contribuciones diferenciadas por géneros que puede ayudar a los hacedores de políticas, a los constructores de paz, a que se mitiguen los riesgos de inseguridad y así que se pueda empoderar a las mujeres locales en los países frágiles como Sudán del Sur a fortalecer sus estructuras políticas y sus políticas e instituciones. Gracias. Gracias, Marisa. Y complementa con lo que se presentó anteriormente cuando iniciamos, cuando nos preguntábamos acerca de lo local y las presentaciones acerca de los enfoques pragmáticos, la programación y también de cómo vincular lo local con las autoridades locales a nivel estatal, el involucramiento para construcción de paz, para el cambio. Y estamos hablando de diferentes niveles. Es realmente fascinante. Estamos hablando también de la vulnerabilidad, que lo hemos visto en diferentes presentaciones y lo que estamos tratando de lograr es el cambio estructural. Bien, Abusedi ya volvió con nosotras y pienso que lo último que Abusedi nos estaba hablando es de cómo las mujeres en el Delta trascendían más allá de los roles tradicionales. Si puedes desde allí, qué bueno, Obesedi, que pudiste volverte a conectar. Si tienes problemas, puedes apagar el video, con eso solamente funciona el audio. Gracias, discúlpenme por esto, tengo una red inestable. Bueno, como mencioné, las mujeres tienen un rol que va más allá, se corta la señal. Al mismo tiempo, tienen un rol como espiritualistas,
porque creemos que tienen la capacidad de fortalecer espiritualmente y también están activamente involucradas en el combate. Se va la señal. El conflicto entre los diferentes grupos, entre los grupos militantes. Entonces, este es el rol que se tiene. Y también es importante ver cuál es el motivo que hay detrás del involucramiento de las mujeres en estos conflictos. Tenemos que comprender cómo la relación de poder entre el gobierno de Nigeria, sus funcionarios, las multinacionales y otros actores, los actores que se benefician, especialmente las mujeres marginalizadas. Entonces, esta es una situación en que las mujeres están buscando los medios para sobrevivir, ya sea por temor. Esto nos lleva a inseguridad y esto también exacerba la degradación del ambiente porque algunas de las actividades son criminales. También, por ejemplo, encontramos en la comunidad evidencia que nos asegure que las mujeres también están activamente involucradas como estas actividades ilegales y todos estos oleoductos ilegales y ayudan a la degradación medioambiental. Entonces tenemos los actores armados involucrados allí. Las mujeres están marginalizadas. A pesar de esto, las mujeres juegan un papel clave. Entonces, como resultado de esto, están motivadas para ser actores y la capacidad de encontrar otros medios. Entonces, como resultado, estos impactos en la construcción de paz, porque no están empoderadas, ahora están cambiando a criminalidades en forma diferentes. Entonces, en caso del Delta, hay marginalización que impactan de manera adversa en la capacidad que tienen de construcción de paz. Las mujeres se ubican, se les da la noción y hay que ver cómo hay diferentes situaciones, las circunstancias, todas las realidades que ellas viven todos los días, la marginalización, están relacionadas con el involucramiento que ellas tienen ahora. Y realmente se socava la capacidad que ellas tienen en construcción de paz. En conclusión, hay que entender que las mujeres son agentes claves, son parte del conflicto en la construcción de paz también. Y tenemos que enfrentar la marginalización y son únicas en la situación en que pueden sobrevivir de una forma en que se socavan los esfuerzos para construir la paz. Y también le da forma a cómo las mujeres contribuyen con estos otros actores para darle forma a la dinámica de los problemas que se presentan y nos ayudan nos ayudan en diferentes esferas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sede. Una forma excelente que presentaste para finalizar las presentaciones porque nos devuelve las primeras preguntas que se presentaron acerca de una noción simplista de las mujeres que se presentan solo como víctimas o quienes permiten la paz y nada en la mitad. Entonces tú nos comentaste de cómo las mujeres son quienes agitan, también que tienen un papel como fortalecedoras espirituales, porque está en el interés de ellas el tratar de asegurar
espacios económicos y políticos. Entonces es fascinante, hizo una forma excelente de terminar las presentaciones porque nos devuelve al inicio. Bien, entonces este es el momento, tenemos más o menos 30 minuticos en el que abrimos, damos la palabra a los participantes para que pongan sus preguntas en español, en francés. Bueno, Uli, Molly y su colega también en Colombia, especialmente en el programa conjunto que Caitlin y María estaban hablando. Pienso que le llevaban la atención al hecho de que estaban trabajando con las autoridades locales de cerca, lo que expande nuestra comprensión de lo local. Pero Mali nos preguntaba acerca de el aspecto práctico de tener este enfoque que nos lleva al enfoque pragmático. La pregunta es, ¿ustedes creen que el involucramiento local nos puede dar una oportunidad para llevar a cabo el cambio estructural? ¿Se tienen recomendaciones específicas para este proyecto en la forma en que se diseñan las intervenciones o el análisis? ¿Se cree que este involucramiento a nivel local nos puede dar cambio estructural? ¿Y qué recomendaciones se harían para este proyecto? Caitlin, ¿te gustaría empezar? A menos de que tú quieras empezar, María. Gracias, Molly, por la pregunta. No estamos tratando específicamente de hablar específicamente de las Naciones Unidas o los programas allí. Pienso que, desde mi perspectiva, las iniciativas a nivel local pueden hacer cosas. No es que no las hagan, pero en términos de sus capacidades para afectar las estructuras que tienen la responsabilidad de la catástrofe climática y militarización, no deberíamos esperar que las mujeres sean las que afecten estos cambios estructurales más amplios. Estas responsabilidades estructurales más amplias, no quiero hablar por María, pero estas responsabilidades para mí tienen que ver con el rol del norte global y que llevan la extracción mineral, la militarización y otras formas de extracción. Entonces, para mí, en ese sentido, si estas son las estructuras que son fundamentalmente responsables por la capacidad y la militarización global, entonces no es que las mujeres locales en el Sudán o en Colombia no deban involucrarse en la gestión de recursos naturales en sus contextos locales, sino que tengan la responsabilidad de tener ningún efecto en la estructura global y las inequidades que hay, por lo menos parcialmente, en las situaciones en las que ellas trabajan. Entonces, no te doy ejemplos prácticos, pero yo pienso que simplemente me iría en el hecho que se tienen que nombrar y hay que tener conciencia de en dónde las responsabilidades para esto, dónde se ubica. Y los silencios también hay que mencionarlos, o por lo menos en la forma en que nosotros marcamos estas agendas. María. Gracias, Caitlin. Caitlin ya explicó muy bien lo que está tras nuestras ideas, la forma en que nosotros entendemos estos vínculos y estas iniciativas locales y no son suficientes. Entonces también quería decir que estas iniciativas locales pueden mejorar ciertas vidas también
hay, hay mucha investigación que nos muestra cómo añadirle a las mujeres en las estructuras de toma de decisión para la gestión de recursos humanos, demás, construcción de paz, sin cambiar nada más, realmente ha tenido efectos de retaliación. Entonces, incluso han sido contraproducentes. Cuando estamos hablando acerca del pragmatismo, depende de cuál es el papel principal. Si la meta principal es asegurarse que ciertas mujeres tienen acceso a la mesa de toma de decisiones, pero no se va a resolver la migración por cambio climático, la inseguridad alimentaria y la gestión de recursos naturales, al entrenar a las mujeres para que negocien y se sienten en la mesa de negociación. Veo manos levantadas de Jessica y de Marisa. ¿Quieren comentar? Jessica, tienes la palabra. Gracias. Molly, no conozco los detalles del proyecto, suena fascinante. Y quisiera escuchar también de Caitlin y de María. Entonces, no puedo hablar específicamente del proyecto, sino básicamente nuestra propia experiencia. Entonces, sí, la forma fácil de ver esta fase es a nivel local, horizontal. Yo también pienso y lo veo en nuestro trabajo. Si se hace de manera horizontal, si se construyen estas capacidades, los diferentes grupos, y se vinculan con las actividades verticales y traer de lo subnacional a lo nacional, y facilitar las redes y las relaciones que pueden construir estos grupos, otros grupos minoritarios, realmente se puede apalancar lo que se está tratando de hacer a nivel horizontal, hay también a un nivel más vertical. Entonces, no hay un mejor ejemplo en las formas en que se puede hacer esto, y pienso que especialmente si se tiene el espacio en el programa, yo pienso que no se puede perder esta oportunidad a nivel más alto. Entonces, llega a los temas que Caitlin nos presenta en cuanto al sector extractivo, la militarización. Esta es una discusión que se tiene a un nivel totalmente diferente. Pienso que estas son mis reflexiones para esa pregunta. Gracias. Después de Marisa, me gustaría escuchar de Ovo CD, porque lo que se influencia, las empresas multinacionales, petroleras, el rol. Quiero volver a escuchar acerca de este tema porque escuchamos de estas empresas extractivas poderosas. Marisa, sí, no son específicamente relacionados mis comentarios con el proyecto en las Naciones Unidas, aunque estoy familiarizada, he trabajado en Colombia y en Sudán del Sur. Era el cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque estaba cooperando con esta idea de la relación entre los esfuerzos y las discusiones de alta democracia. Y lo que me di cuenta, tanto en el caso de Sudán del Sur y en otros países en los que he trabajado, es que hay esta desconexión entre estos dos niveles. Por un lado, las discusiones de alto nivel que se pueden enfocar en los temas relacionados con significancia limitada, a nivel de la comunidad, este tipo de estructuras. Y por el otro lado, las mujeres que participan a nivel base, la mayoría de ellas, los proyectos son muy específicos, ricos en información contextual, pero no necesariamente tienen la capacidad para influenciar lo que está sucediendo a nivel alto. Entonces, lo que hace falta es este punto medio.
Las mujeres participan a nivel base, en cierto punto también en diplomacia alta, pero hay una desconexión entre estos dos niveles. También hay algo que está en común, es el hecho de que las mujeres que participan en discusiones de alto nivel, por lo general no son representantes de la mayoría de la población de mujeres en ese país. Entonces, un esfuerzo para demostrar que pertenecen a este ambiente dominado por hombres, enfatizan las prioridades más que todo masculinas que no realmente representan el resto de la población de mujeres. Entonces, pienso que hay esfuerzos, hay avances, se han identificado un número de ejemplos en los que había conexión, así como la que se discutió las mujeres. Hay más esperanza, algunas de estas participan en las discusiones de alto nivel, pero por lo general no es el caso. Entonces es algo en lo que se puede enfocar la intervención. Quiero volver a este tema de representación y hay una pregunta relacionada con identidad. Obucede, ¿puedes hablar acerca de trascender más allá de los roles tradicionales, también ir del local a lo nacional, influenciar los poderes, por ejemplo, del sector petrolero como en Nigeria? La realidad es que las mujeres en la base son las personas que enfrentan la mayoría de formas de marginalización, porque por lo general ellos miran el género, las situaciones en las que hombres y mujeres, las mujeres están en esta situación, es complicada por el sistema en el que nosotros nos podemos ver y que las mujeres tienen sus derechos y tienen sus violentados sus derechos económicos, no hacen parte de la toma de decisiones, escasamente pueden acceder al sistema sociopolítico. Entonces, cuando se les cogen estas personas por los medios tradicionales y otros actores que llevan y a la comunidad de los recursos petroleros. Entonces, la situación de las mujeres son patéticas. Es patética la condición de las mujeres. Entonces, las formas en que ellas sobreviven en el contexto y la situación que tenemos en el Delta, Níger, es que la mayoría tenemos los niños, el cuidado de los niños se delega a las mujeres y ellas no tienen el derecho a la titularidad de la tierra. Y esto también pueda que sea una capacidad para mirar la compensación que proviene de las multinacionales petroleras y se apoyan a los hombres en la agitación y demás. Ellos son quienes deciden. Y esto crea una situación en la cual las mujeres tienen que sobrevivir y esta supervivencia no son actores porque hay marginalización para utilizar a las mujeres para sus estrategias. Realmente esto es muy importante en la agenda, en el conflicto en la región. Se corta el audio. Desafortunado que se nos fue el audio. Bueno, hay otra pregunta para Jessica. Y creo que tal vez todos quieran hablar acerca de esta y se vincula con el hecho de identidad. Tú mencionaste, Jessica, las identidades, religión, orientación sexual, pero los principios
se devuelven al género únicamente y la pregunta tiene que ver con un enfoque interseccional. No solo los hombres, las mujeres, sino tenemos esta dicotomía. Entonces, este tema de cómo somos más inclusivos y no estamos limitando cuando hablamos acerca de género. Y esto, por supuesto, también nos vincula al tema de representación. ¿Quién habla por las mujeres? ¿Quién habla por quién? Entonces, Jessica, no sé si tienes respuestas para esto, si alguien más quiere hablar al respecto. Sí, es una muy buena pregunta. Y voy a tratar, bueno, de hablar acerca de este tema. Bueno, no solo hablar acerca de hombres y mujeres, sino la perspectiva mayor que se tiene del género. En los grupos minoritarios, si se mira, por ejemplo, los grupos indígenas, hay muchas categorías dentro de estos grupos y lo que tiene que ver es para trabajar para las organizaciones de construcción de paz, es comprender la interseccionalidad, el análisis y verlo desde el análisis de poder, porque allí es donde realmente se ve dónde está el poder, cuáles son los grupos que tienen el poder, cuáles no lo tienen, todas las categorías que están allí en la mitad. Entonces es muy fácil, siempre, si se ve desde el trasfondo, siempre se puede tener estos programas, estas acciones, estas actividades. Y si se hace de esta manera, no se puede realmente comprender dónde están las oportunidades en términos de abordar las prioridades, lo cual es clave en la construcción de paz. Y esta intersección con cambio climático y temas medioambientales. Entonces, sí, así es como tratamos de ver lo que tiene que ver con género y construcción de paz. Y básicamente, bueno, voy a repetir lo que acabé de decir. Es específico y necesita construir la comprensión del contexto en el que se está trabajando e incluso allí cambia rápidamente. Entonces, es clave poder asegurarse que se entienda y se trabaje con esos grupos y estos individuos para elevar sus voces y sus experiencias. Caitlin, ¿querías comentar? Sí, gracias. Pienso que simplemente en términos de esta pregunta de poner el poder en el centro del análisis, esto es también lo que María y yo estamos, a lo que estábamos apostando. Esto va más allá de las relaciones interpersonales. Realmente, Marisa, tú ya hablaste acerca de esto en tu presentación. ¿Cómo estos cursos de organizaciones internacionales también están en género? ¿Y cuáles son las relaciones de poder que hay allí? ¿Y cómo en las intervenciones podemos enmarcar cosas que son más importantes o menos importantes? ¿Cómo vemos como los temas de seguridad y cuáles son las implicaciones? ¿Qué necesita financiamiento y cómo podemos evaluar el éxito o el fracaso de estos instrumentos de financiamiento? Todos estos están allí relacionados con valga la redundancia, con las relaciones de poder. También con el género, con las relaciones de poder y cómo tiene privilegio. Entonces, yo pienso que eso construye lo que Jessica nos dijo, el llevarnos colectivamente, aunque yo tengo el privilegio de ser parte de la academia y no tengo que pensar mucho en la parte práctica. Entonces, ¿cuáles son estas relaciones que están implícitas en los diferentes niveles, en las relaciones interpersonales y demás? Marisa, sí, por supuesto que sí. Lo que Jessica y Kathleen acabaron de decir, estoy de acuerdo y pienso que necesitamos tener en cuenta que las relaciones de poder son una característica intrínseca de la condición humana, son relevantes en cualquier contexto en la que haya seres humanos. Estas aplican
a las relaciones de poder entre los investigadores, la comunidad, los que trabajan a nivel, alto nivel, en las discusiones de diplomacia, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, esto es algo que no siempre vemos y que no siempre recibe tanta atención. Pero devolviéndonos a la idea del enfoque en género, pienso que me he dado cuenta una referencia a las nociones interseccionales de género. No siempre desempacamos lo que esto significa en campo y pienso que parte del problema es que lo que significa es específico de acuerdo al contexto. Entonces, por un lado, tenemos el género, que es una variable universal. Y yo siempre menciono esto, el género y la generación, no necesariamente la edad. El género y las generaciones son variables universales en cada una de las sociedades. Se hacen diferencias con base en la comprensión de género y generacional. Y dependiendo de las características de las comunidades, hay otras variables que tal vez son tan importantes, incluyendo la membresía étnica, donde hay afiliación, desplazamientos, y así sucesivamente. Todas estas variables, una variable es algo que varía. Si no varía, pues no es una variable, tan sencillo como eso, mientras que el género siempre es una variable. El género y las generaciones siempre tienen que estar presentes en combinación con otras variables que tengan significado en ese contexto, reconociendo que la combinación de estas diferentes fuentes de diferencias sociales van a influenciar las relaciones de poder entre todas las diferentes grupos. Gracias, Marisa. Sí, alguien dijo, María dijo, sí, género y generación, que son las, sí, sí, sí. Te pasamos la palabra a vos, Cede. Estoy de acuerdo con el tema que tiene que ver con género. Tiene que ser un análisis específico del contexto. Mirar los contenidos en los cuales la situación de las mujeres de diferentes países. También tenemos que tener cuidado a la sobregeneralización cuando miramos los temas de género, porque es importante evitar, bueno, y tener en cuenta que que las mujeres están enfrentando los desafíos. Es importante mirar la parte de heterogéneo, cómo esta categoría es heterogénea y cómo se tiene la experiencia de las mujeres que le dan la forma a las situaciones en un contenido específico. Es importante para que nosotros veamos cómo podemos entender cómo se victimizan las mujeres también. El tema del enfoque heterogéneo para ver las experiencias de las mujeres y que realmente nos traigan las dinámicas de los géneros, las dinámicas de los temas de género. Gracias. También tengo una pregunta, pero veo que hay una pregunta en el chat de Sofía Gahan en el Instituto Europeo de Paz. Ella nos pregunta, mientras que hay riesgos climáticos que por lo general incitan a la violencia, hay ejemplos concretos sobre las rutas relacionadas con el medio ambiente y el clima para la paz y repensar en las estructuras de poder. También tenemos que hablar de los procesos de paz, un factor que conecte ejemplos concretos de rutas relacionadas con el ambiente y clima. Yo sé que ustedes han hablado acerca de esto de cierta forma a través del panel. ¿Hay algo más que quieran añadir a este respecto? Entonces yo voy a volver con mi pregunta. Quiero explorar un poquito más
en la parte global, multinacional, todo el tejido que tenemos en la conversación completa. Yo soy antropóloga, pero trabajo para una ONG. Entonces, el trabajo que hemos hecho esencialmente, el tema de lo que tiene que ver como género, como una variable universal a nivel local, permite el que haya conciencia del poder. Entonces, no es un precursor que nos lleve a la creación de conciencia local en su propia comunidad, cuando se ve las preguntas de poder globalmente, si es el sector global o el sector extractivo o la militarización. Esta reflexión no es intrínsecamente allí en su comunidad antes de actuar de manera global. ¿Cómo lo ven? Bueno, no quiero ser realmente la que monopolice esto. María, ¿tienes una respuesta para esta? No sé si tengo la respuesta, pero lo he pensado también, y es que cuando estamos hablando acerca de la comunidad local y la que es nacional o internacional, siempre estamos pensando en términos de lo local que está allá afuera y lo internacional somos nosotros, pero nosotros también somos locales en algún lugar. Y por supuesto que el interrogar las relaciones de poder locales van a abrir las posibilidades para que haya soluciones para estos balances de poder en nuestro hogar, entre comillas, pero estas relaciones de poder en nuestro hogar solamente son una parte de las relaciones de poder que se tienen que suceden a nivel internacional. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de una aldea en Liberia, bueno, una idea local en la que se tiene una empresa extractiva, una multinacional. Y allí, por supuesto, se va a tener el balance, el poder de géneros, quién en la comunidad local puede negociar con la empresa extractiva y quién no puede negociar con ellos, a quién se le permite la tierra y quién no. Entonces, si solamente se ve o si solamente se resuelve el problema de la parte patriarcal, la cultura que hace que las mujeres no puedan heredar la tierra o no puedan negociar con la empresa extractiva, entonces no se ve el balance del poder de género y ver cómo la parte internacional se supone que se encarga de lo local y está enseñando a lo local cómo se puede gestionar, cómo gobernar los recursos naturales, cómo gestionarlos. Entonces realmente hace falta saber cuáles son los balances de poder. Entonces, sí y no al mismo tiempo. Marisa, yo pienso que tu pregunta es fundamental, especialmente en el contexto de construcción de paz, pero no exclusivamente en él. Nos trae el tema de límites y lo que tiene que ver con lo que es y no es local. El desplazamiento, esa respuesta al conflicto medioambiental, por ejemplo. Entonces yo escribí un documento que tiene que ver con el desplazamiento, sino no las niñas, sino la niñez desplazada. Tiene que ver con la deslocación cultural que pueda o no pueda relacionarse con el desplazamiento
desplazamiento físico de las mujeres jóvenes. Con lo que tú dijiste de la comprensión local del género, que son un componente fundamental de la autoidentidad y membresía en la comunidad, yo pienso que estas nociones de género, de identidad, que involucran no solamente el género, como todo en la cultura, son muy fluidas y tienden a responder a las condiciones medioambientales, el ambiente en el que no como antropología, no solamente el ambiente nacional, sino todo lo que nos rodea. Parte del trabajo que yo encontré allí en las sobrevivientes sudaneses tiene que ver con los campos de refugiados, especialmente en Uganda. Y algo que noté es que hay dinámicas de poder que se manifiestan en el sur entre las personas que trabajan en organizaciones de construcción de paz, en asentamientos de refugiados, y son bien diferentes de la forma en que esas relaciones se llevan a cabo cuando estas personas cruzan la frontera otra vez a Sudán del Sur. En estos asentamientos las relaciones son más egalitarias y hablan el idioma de la comunidad internacional. Y muchas de las organizaciones de construcción de paz aproximadamente tienen el mismo número de mujeres como de hombres. Y las mujeres son mucho más activas para hablar y reconocieron que van a poder ser abiertas y sin preocuparse de las consecuencias negativas cuando se devolvieran allí a Sudán del Sur. Entonces no estoy segura cómo podríamos traducir este tipo de interacciones y de nociones cuando nos devolvamos. Entonces pienso que esto es algo que necesitamos prestarle atención. Y no necesariamente hablan el idioma de antropología y demás. Entonces esto sería riesgoso. Mi propia familia no me permitiría involucrarme en este tipo de actividades, estas organizaciones. Entonces yo no puedo identificarme a mí misma como alguien joven que trabaja para construcción de paz. Entonces yo pienso que fue extremadamente interesante cómo las personas navegaron, negociaron en las diferentes identidades y reflexionamos en las condiciones locales y la capacidad para que sean efectivas y que sea seguro. Todas estas cosas tienen que tomarse en consideración porque afectan a la forma en que las personas se impactan y cómo pueden contribuir. Puntos excelentes. Muchas gracias. ¿Y cómo fluye? Esto es central. Bueno, nos queda solo un minuto, no me quiero pasar del tiempo. Entonces, voy a terminarlo aquí. Realmente estamos empezando, a menos de que alguien tenga algún comentario que dure 30 segundos. El desafío académico del comentario de 30 segundos. Sí, las relaciones de género son contextuales, pero no son un círculo cerrado. Entonces, están relacionadas con las políticas internacionales, con las instituciones de economía global. Así es. Muy bien, muy bien. Esa es la conclusión. Perfecto. Gracias a todos por este intercambio. Quisiera poder seguir hablando porque siento que apenas estamos empezando. Aprecio el intercambio, la riqueza. Todos estuvieron a tiempo y espero poder verlos pronto, ojalá en persona, pero así sea virtual, poderlos ver pronto. Gracias y hasta luego. Que estén bien. Adiós.